Por otro lado, tenemos a los de la familia Seri, que tienen un índice de desarrollo humano pues ya semejante al de los países de desarrollo humano medio y alto en algunos casos. Entonces, hay que comenzar, si no es que se estaba haciendo antes, a distinguir con mucha más finura las desigualdades al interior de los grupos indígenas por estas heterogeneidades y otras que les voy a comentar a continuación. Ustedes pueden ver ahí las diferencias que se alcanzan a dar. Bueno, por grupos de edad, lo que hemos establecido aquí es el índice de desarrollo humano desde el nacimiento. En esta parte tendríamos pues atribuida la esperanza de vida al nacer, con algunos ajustes porque pues algunos niños o niñas nacerán en hogares con más ingreso, en algunos estados que dan condiciones más favorables para una esperanza de vida alta. Y después vamos viendo la esperanza de vida, y más bien el índice de esperanza de vida que corresponde a los grupos intermedios y de edad más avanzada. Estos datos no son la esperanza de vida tal cual, sino son los logros en esperanza de vida, tomando como referencia estándares internacionales. Si alguien lograra niveles de esperanza de vida, por ejemplo, al nacer de cerca de 85 años, que son los parámetros que o está alcanzando o estará por alcanzar Japón, por ejemplo, pues si se está cerca ahí, el índice va a ser igual a 1. Si se está con niveles de esperanza de vida de muchos países, o de algunas regiones más bien, de África y algunas de Asia, que llegan a ser de 40 años de esperanza de vida al nacer, pues estamos con un valor de 0 de este indicador. Entonces, esta línea nos dice el logro entre esos dos extremos, pero cada referencia es por edad, o sea, hay un máximo y un mínimo de referencia internacional para cada grupo de edad. Lo que quisiera destacar aquí es que en la medición anterior el índice de desarrollo humano tomaba este punto y esto se lo atribuía a toda la población. Ahora lo podemos hacer para todos los grupos de edad y, por ejemplo, descubrir que entre 2000 y 2008 quienes mayor progreso han tenido en su esperanza de vida, en sus logros de esperanza de vida, son los que están en esta porción de la población, que son los que tienen más de 45 años de edad. Por supuesto que partimos de logros muy bajos, pero se está elevando este logro para ese grupo de edad. Los otros también tienen logros, sobre todo aquí en estas edades iniciales, no tanto en las intermedias, pero aquí se ve que hay logros de esperanza de vida muy diferenciados entre grupos de edades. Aquí tienen ustedes información del IDH por género, y pueden ustedes ver para hombres y mujeres el índice de desarrollo humano y sus índices de salud, de educación y de ingreso. Aquí las diferencias son un poco más fuertes que las que vimos a nivel de hogar para hogares con jefatura femenina y masculina, porque aquí ya estamos tomando cada uno de los miembros del hogar, ya sea directamente o con la imputación que les mencioné, y aquí tenemos la ilustración de la desigualdad de género en salud, educación, ingreso y el agregado. Una de las contribuciones que hizo uno de los informes de desarrollo humano y que las expusimos en algún momento aquí, Luis Felipe López Calvo y yo, fue que la desigualdad cuesta al desarrollo y que se pueden construir indicadores en donde sabemos cuánto se perdió del desarrollo por la existencia de desigualdad. Ahora ya no tenemos que ver desigualdad únicamente entre municipios, sino entre personas. Al ver la desigualdad entre municipios, asumíamos implícitamente que al interior de un municipio todos eran iguales, lo cual no es cierto. Con esta información ya no se tiene ese supuesto, entonces se tiene una idea más cercana del costo de la desigualdad. ¿Cuál es ese costo
de la desigualdad. Bueno, lo que aparece aquí son los índices de desarrollo humano con una deducción de lo que corresponde a la desigualdad. Vamos a ver. Bien. Lo que tenemos es cuánto se pierde del índice de desarrollo humano por la existencia de desigualdad. En términos sintéticos, en la fórmula de cálculo se incorporan parámetros que al existir diferencias entre las personas o diferencias entre las dimensiones del desarrollo, se castiga el valor del índice de desarrollo humano. El índice sigue estando entre 0 y 1, pero esta inclusión de la desigualdad, cuando esta es muy grande, resta valor al índice de desarrollo humano. Y lo que observamos es que la desigualdad en 2000 representaba una pérdida de desarrollo del 44% del total de nuestro nivel de desarrollo, y en 2008 de casi 50%. Y donde más se da la desigualdad, antes era típicamente en el ingreso, ahora observamos que es en la educación. La educación es la que presenta la mayor reducción en logros debidos a la desigualdad. Reducción en logros que llega a ser del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tomamos nosotros el promedio más sencillo de logros en educación, salud e ingreso, y nos dan índices de desarrollo humano cercanos al punto 80, efectivamente encontramos que nuestro país está en los umbrales del alto nivel de desarrollo. Pero cuando tomamos en cuenta la desigualdad, caemos notablemente, y eso nos representa un costo que pues explica por qué, en parte, en promedio, las cifras no parecen tan malas, pero ya en los detalles, que es decir, la desigualdad, la situación es realmente preocupante. Concluyo esta parte comentándoles que también podemos calcular para distintos grupos, y esto es solamente un ejemplo, lo que cuesta la desigualdad. Y, por ejemplo, tenemos que para la población no indígena, este es su índice de desarrollo humano, sin tomar en cuenta la desigualdad, y hay una caída muy importante por la existencia de desigualdad. Pero observen que la caída del grupo de población indígena es tanto más importante, lo cual quiere decir que al interior de este grupo la desigualdad es semejante o incluso mayor que al interior del grupo no indígena. Aquí estoy haciendo un apretado resumen de una gran cantidad de información que se puede generar, porque ustedes, si lo desean, pueden hacer los cruces que deseen con la base de datos que es pública, y entonces encontrar, por ejemplo, qué pasa con los hogares con jefatura femenina que son indígenas y están en zonas urbanas, por ejemplo, y otro tipo de cruces para hacer el análisis mucho más detallado. De hecho, y aquí simplemente hago un comentario de lo que viene, que es la presentación del informe nacional el 17 de junio. Lo que hemos hecho es tomar esta información y cruzar esta información con los datos de gasto público para ver, de acuerdo a su nivel de desarrollo humano o de acuerdo a su índice de salud, de educación y de ingreso, qué tanto del gasto público se está recibiendo, y a partir de ahí examinar si donde hay mayores necesidades no se está dando mayor gasto público, que sería un criterio de equidad vertical, o donde ya había igualdad, se están generando desigualdades porque llega el gasto público y a uno le da una transferencia y se la niega al otro, a pesar de que tienen las mismas características. Igual composición del hogar, niveles educativos,
ingreso antes de transferencias, en fin, y observamos que hay razones también para que evaluemos el gasto público por las distorsiones que genera donde no existían estas inicialmente. Ustedes verán este análisis hecho a nivel general para el gasto federal, para el gasto federal por rubros, educación, salud, transferencias, donde incluimos los subsidios, ya sea fiscales o como por ejemplo los subsidios a la energía. Y también lo van a ver este tipo de cálculos para los estados. Pudimos hacer estos cálculos de cruzar los indicadores municipales con el gasto público municipal, los rubros que se pueden hacer y ver la distribución de este gasto público. Y por primera vez, pues también evaluar si la equidad o falta de equidad distributiva que observamos en la federación es semejante en los estados y al interior de los estados. Y eso nos permite ver, bueno, que un factor de generación de igualdad, que es el gasto público, pues tiene no nada más responsables a nivel federal, sino a nivel local por distintos programas que se están realizando. Al final del informe, o como parte del informe, nosotros esperamos lanzar una página interactiva, una página web, en donde si ustedes entran a esta página, pueden poner sus datos fundamentales, ¿no? Su edad, su sexo, su nivel educativo, algunas otras preguntas que les dan, después de un procesamiento muy sencillo, su propio índice de desarrollo humano. Es lo que queremos hacer, que las personas lleguen y puedan decir en qué grupo de población se encuentran con la información más elemental posible. Pero más que eso, queremos que después vean el retrato, ojalá y hubiera podido ser de su propio gasto que reciben, pero como se trabaja con muestras, no podemos tomar en cuenta la población completa, pero sí podemos darles a los que entren a esta página web el retrato del grupo al que pertenecen. Por ejemplo, el decil de desarrollo humano al que pertenecen, cuánto gasto público recibe en educación, en salud, en subsidios. Y entonces tratar de hacer conciencia de que, por lo menos como están saliendo los datos, grupos con alto desarrollo humano, en muchas ocasiones, ya sea por gasto federal o gasto local, están recibiendo más que proporcionalmente gasto público. El 10% de la población con más desarrollo humano, para algunos rubros, recibe mucho más que el 10% del gasto público. Y entonces, bueno, esperamos que esto ya un poquito más individualizado pueda generar conciencia de la necesidad de reclamar esta equidad al gasto público. Pues yo los dejo aquí, sabiendo que hay mucho material que pude haber presentado y no presenté, pero para también dejarlos interesados en la presentación del próximo informe. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rodolfo.